Estamos listos. Ya. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Presidente, se ha recibido en la Secretaría una presentación de fecha 16 de marzo de la Dirección de Transportes Público Metropolitano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que refiere diversas cifras sobre los daños ocasionados a la red de transporte público y los costos que de ella se derivan. Esa es la cuenta, señor presidente. Le pediría que esa copia se lo pueda hacer llegar a cada uno de los integrantes de la comisión. Creo que sería de tremenda utilidad. Así se hará, señor presidente. Esto es parte de los antecedentes que van a incidir en el funcionamiento de la comisión mixta, entiendo. La senadora Órdenes. Sí, presidente. Bueno, confirmar que la recepción de la presentación del Ministerio de Transportes y respecto del proyecto de ley que es sobre daños en los medios de transporte público y en infraestructura asociada a dicha actividad, en la sesión anterior yo planteé la reserva dado que no había podido revisar bien el boletín y el debate que se había tenido en torno a ese proyecto de ley. Entonces quiero rectificar el voto, mantener abstención hasta que tengamos el trabajo en la mixta. Muchas gracias, senadora. Entiendo que se tendrá que ver en sala el proyecto. Tenemos que pedirle a la mesa que lo ponga en tabla para ver cómo se perfecciona. Muchas gracias. Señor secretario. La tabla, el primer punto es continuar el análisis de los procesos licitatorios del sistema de transporte público metropolitano, especialmente examinar comparativamente el nuevo modelo implantado por la autoridad administrativa con el anterior esquema seguido en este contexto. A este punto fue invitada la señora ministra del ramo, señora Gloria Hood. Muchas gracias. Veamos ese punto por ahora. Quiero saludar a los representantes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entiendo que la señora ministra tuvo una dificultad de hoy y por razones personales el coordinador de la red de Transantiago no pudo asistir hoy día. Entonces son situaciones comprensibles lo que plantea en ese contexto. Entiendo que sería de utilidad quizás que alguien, no sé si Juan Carlos nos puede explicar en qué etapa están. Una de las inquietudes que existen es que, dado que hay una discrepancia respecto a los costos asociados en un primer término a lo que es la provisión de flota, ver cómo se puede hacer una comparación lo más fidedigna posible entre un cuadro y otro. Se han planteado diferentes elementos que podemos definir cuándo podamos abordar eso, tanto para los buses diésel, los buses eléctricos y los parámetros que se han fijado. Don Juan Carlos. Buenos días, presidente. Por su intermedio saludo a los miembros de la comisión y a los invitados. En dos ocasiones anteriores hemos entregado algunos detalles del modelo. Básicamente se han explicado las motivaciones del cambio de modelo, cuáles son las diferencias. En la presentación del 3 de marzo esto fue bastante detallado. Las licitaciones actualmente se encuentran en curso en etapas intermedias distintas. Es natural el descalce entre las dos licitaciones porque la primera es la que selecciona los buses que son adquiribles para el sistema y la segunda los operadores que explotarían esos buses. La primera licitación, la de suministro de flota, está en este momento su adjudicación, la resolución de la adjudicación está en el proceso de toma de razón en la Contraloría General. Por lo tanto, está básicamente en su último momento.
La información está en el sitio de la licitación, está prácticamente toda la información a disposición de las personas. La licitación de servicio concluyó su etapa de preguntas y respuestas. Hubo diversos planteamientos y dudas que ingresaron a través del modelo las distintas entidades interesadas que compraron base, que son una cincuentena de entidades y personas. Y en base a esas inquietudes, el Ministerio analizó algunos ajustes al proceso, a las bases, con miras a su mejor resultado, a su mejor desarrollo. Es una voluntad que hemos expresado desde el principio del proceso, es decir, que no hay aquí un compromiso con el plazo, sino que con que el proceso resulte bien y sea exitoso. Estas modificaciones en este momento se encuentran bajo el análisis de la Dirección de Presupuesto, que es el paso previo para nosotros poderlas ingresar a Contraloría General. En ese intertanto, el procedimiento se encuentra suspendido. Los plazos, digamos, del proceso se encuentran suspendidos. Yo solamente quisiera, digamos, dar por reproducido los puntos que hemos planteado anteriormente, señalar que el modelo que se está planteando no es solamente el modelo para una licitación, sino que la idea es que en lo sucesivo exista una suerte de estado habitual de licitación, no una gran licitación cada 10 años, sino que cada cierto tiempo se estén renovando las unidades de negocio. Y evidentemente que cada proceso nuevo va a ser una oportunidad para incorporar nuevas mejoras. Acá nadie puede decir este proceso es perfecto, va a resultar perfecto, sino hasta que esté en marcha, y por lo tanto, observándose ese resultado, se podrán incorporar mejoras en el siguiente proceso. Entonces, lo que sí también quisiera dejar en claro que todas las estimaciones de los costos, de los precios que se han planteado desde el inicio, se mantuvieron en un esquema dentro del presupuesto del sistema, y si no, digamos, ni Hacienda lo habría autorizado ni la Contraloría. Por lo tanto, eso está bien chequeado, que yo quisiera señalar aquí que Contraloría, aparte de un control de legalidad, también examina las proyecciones de los presupuestos involucrados. Y también, por último, yo quisiera pedir, presidente, tener más detalle de las inquietudes y observaciones que la comisión tiene respecto de esto, porque en las reuniones previas más bien se han expresado algunas dudas un poco abiertas, que nosotros quisiéramos poder solucionar dentro del marco de lo que se puede, entendiendo que es un proceso en curso y que por lo tanto hay informaciones que son factibles de entregar y otras que tienen que esperar otras etapas del proceso. Pero básicamente quisiéramos tener un poquito más de detalle en cuáles son las dudas para poder traerlo preparado para la próxima sesión. Reiterando la excusa de la ministra y de Fernando Saca, quienes, digamos, han tenido toda la disposición de poder asistir en oportunidades anteriores y hoy día, lamentablemente, han tenido distintas situaciones que le han impedido estar presentes. Muchas gracias, don Juan Carlos. Lo que ocurre es que la información entregada a la comisión para algunos no es comparable. Hubo técnicos de alto nivel que han sostenido que las diferencias de buses van entre el 10 hasta el 40%, dependiendo cómo y qué es lo que uno calcula. Que las peticiones que hay en las bases respecto a que justificarían el sobreprecio de las baterías, por ejemplo, se calculan con una sobrevida o con un nivel de uso que es ridículo, que no va a requerir el cambio de las baterías. Las baterías tienen una autonomía de 300 kilómetros, se les pide que tengan 160 kilómetros, y en las garantías de venta de las baterías el nivel de deterioro no supera no llega al 50% de deterioro en el plazo de la licitación, presuntamente. Entonces sería muy importante que
parámetro que es uno que dice que la gran explicación para el aumento de costos de los eléctricos. En lo que son los buses diésel, se plantean los costos de overhaul. Es evidente que durante todo este tiempo los operadores hacen overhaul parciales y ahí hay una discusión técnica de si uno debe reemplazar todo o parte y la proyección de costos, y por eso era una segunda razón que queríamos una comparación. Entendemos que hasta esta licitación ya había un sistema de provisión de flota, ya las flotas son del Estado, están afectos, y por tanto el tener ese parámetro de comparación era importante. En cuarto término se ha planteado una discusión sobre lo que significan los plazos de entrega y lo que es ese riesgo a futuro, como uno lo socializa, y eso lo asume ese riesgo de variación de precio del Estado a niveles bastante altos. No sabemos si eso es por cómo está en la base el cálculo de los intereses o los dólares, por eso queremos que sea el Ejecutivo el que exponga ese punto. Hay, en cuarto término, creo, el tema de fechas de entrega, porque están bastante desfasados. Entonces, el tener esos datos y poder comparar lo que está en lo nuevo con lo que está en lo viejo, porque nosotros queremos algunos convocar a los operadores que operaban con el esquema antiguo y ver cuáles eran los costos. Entendemos que los temas de mantención siguen siendo responsabilidad de los operadores, y en eso nada ha cambiado, pero lo que nos gustaría es poder comparar peras con peras, manzana con manzana, y entiendo que esa ha sido parte de la discusión. Entonces, podríamos pedirle que, en tanto todavía no hay toma de razón en esta adjudicación, y que la otra alternativa, porque el problema es que alguien paga este sobreprecio, y esto se va después a la ley de presupuesto, y esto va a tarifa, eventualmente. Son de los temas que influyó el aumento de tarifa a los 30 pesos, que después se revocó, que todos sabemos el impacto social que tuvo. Yo creo que eso es parte de la inquietud que tenemos todos. Quería que nos puedan preparar ese tipo de ejemplos más. Presidente, he tomado nota de las inquietudes que usted señala. Entregaremos informaciones detalladas, solamente un par de precisiones. Hay una serie de costos que hoy día en el sistema no están incluidos en la cuota de flota. Si bien el modelo contractual es el mismo, que en el fondo es un leasing, donde no hay un propietario del bus, sino es del proveedor de flota que provee un leasing del bus. Hay costos que no estaban incorporados y que ahora sí están incorporados en las ofertas, por lo tanto, pero eso lo vamos a aclarar bien. Y lo segundo que también quisiera que quedara súper claro en acta, que la última alza de tarifa que todos recordamos con tanta pesar, tuvo más que nada la incidencia de los costos de la infraestructura que se están incorporando, de la incorporación de las líneas 3 y 6. No fue el costo de los buses lo que gatilló esto. De hecho, en los últimos 3 años se han renovado 2.250 buses, precisamente gracias a los nuevos modelos contractuales que permiten incorporar flota a largo plazo, y no se ha aumentado el costo del sistema ni la tarifa. Por lo tanto, eso también quisiera que lo tuvieran presente desde ya, sin perjuicio que vamos a volver sobre el punto de la sesión siguiente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Senador Navarro, pide la palabra. Sí, presidente. No tenía posibilidad de incorporarme antes a este debate, y entiendo que precisamente hay dudas sobre todo este proceso, y la clave está en esta modalidad nueva de comprar los buses y después asignarse a los operadores. ¿Tiene el Ministerio algún documento que explique de por qué se retiraron las licitaciones que el gobierno de la presidenta Bachelet había hecho, y han pasado 3 años sin que esas licitaciones operen, y que pueda determinar exactamente cuál fue lo nuevo que la ministra Hood y el ministerio entrante, porque el ministerio sigue siendo el mismo, no importa el gobierno, cuál es lo que el nuevo gobierno detectó, que el proceso de licitación que había iniciado la ministra de Transporte del gobierno de la presidenta Bachelet estaban equivocados. ¿Cuáles son las diferencias esenciales? ¿Cuáles son los beneficios
que determinan que estemos teniendo este nuevo tema de transporte. Yo no sé si está anunciado en algún documento que yo pudiera tener acceso, y también los miembros de la comisión, porque estaba leyendo el juicio en la CIADI que nos sigue la familia Ríos Velilla, de Colombia, de la empresa ESO, por 350 millones de dólares, y estamos a punto de, ojalá no ocurra, de que este gobierno impulse también el TPP-11, lo que nos va a hacer muy susceptible a las demandas internacionales, hasta por objetivos de ingreso o expectativas de ingreso no cumplidas. Es decir, que todas estas empresas internacionales, si establecen que las expectativas de ingreso no se cumplen, nos van a demandar, y ya nos tienen demandado en la CIADI, y sobre eso también me gustaría que el Ministerio de Transporte pudiera informarnos en detalle de cómo sigue ese proceso, cómo nos defendemos, cuáles son las expectativas, porque es una demanda por 350 millones de dólares de empresa en el sistema antiguo de licitación. La pregunta es, en el nuevo sistema que nos propone, ¿van a ser posible que las empresas internacionales que pudieran adjudicarse nos demanden internacionalmente, como están haciéndolo ahora en el CIADI, las empresas colombianas? Eso es, presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Presidente, Dale, Juan Carlos. yo le voy a enviar al senador Navarro una presentación que se hizo en la sala del Senado en el año 2018, donde se explicó detalladamente los motivos por los cuales se había visto el Ministerio obligado a dejar sin efecto la licitación que venía desde el año 2017. Ahí, digamos, están detallados, fueron problemas básicamente legales, judiciales, que hacían inviable continuar con el proceso. En segundo lugar, quería informarle que la demanda de los hermanos Ríos Velilla al Estado de Chile fue rechazada por el CIADI, o sea, ellos la perdieron. Incluso tienen que compensar unas costas al Estado de Chile. Sí, todavía queda un recurso que ellos pueden ejercer, que es un recurso bien fuerte que anula todo el proceso. Ese plazo no se ha cumplido, todavía ellos podrían, la parte que vencida en ese juicio, podría todavía ejercerlo. No podríamos decir eso, pero hasta aquí ellos perdieron el juicio y no se requirió ningún pago por parte del Estado de Chile, por el contrario, se requiere un reembolso de costas. Y ciertamente que estos procesos, ese tipo de procesos proviene más bien de los acuerdos de libre comercio que tiene Chile firmado con muchos países, y las bases y evidentemente los contratos aprenden de estos procesos y buscan precisamente buscar mayor seguridad para los inversionistas y mayor seguridad para el Estado también, ya que básicamente habiendo reglas claras se puede sostener una mejor relación y un mejor desarrollo de las inversiones. Es lo que le podría mencionar por el momento. Gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Presidente, una pregunta. No, es que el gobierno estima que va a terminar la licitación antes de la salida del presidente Piñera, porque esto se hizo al inicio del presidente Piñera, y por lo tanto lo que vamos a tener son 4 años para hacer la licitación. ¿Creen ustedes que la van a poder tener terminada, adjudicada, operativa? Porque quiero advertir de que va a llegar otro gobierno. Yo creo que va a llegar otro gobierno. Entonces, lo que ya pasó, de que llega otro gobierno, y hay varios amigos míos que están participando en este concurso de ser presidente de Chile, que tienen ideas distintas, y que podrían decir, ¿sabe qué? Don Juan Carlos González, señora Hut, no, vamos a hacer otra licitación. No nos gusta la de ustedes porque le causa un gran perjuicio al Estado con la compra de los buses, es un mal modelo, no nos convence, y hay dificultades de todo tipo. Lo mismo que hicieron la ministra Hut, lo mismo que hizo la ministra Hut, que fue subsecretaria antes, que es experta, pero podrían llegar otros expertos, y hay gente que piensa que este es un mal modelo y que debería ser cambiado. Entonces, una segunda pregunta. Si ustedes no logran terminar este proceso de licitación y adjudicación, ¿cuáles son las posibilidades que ven de que le suspendan este proceso apenas lleguen?
o que se busque anular este proceso. Han evaluado este escenario porque, como lo hicieron al inicio del gobierno, pararon el proceso de licitación que el gobierno de la presidenta Bachelet había desarrollado, esto puede volver a ocurrir. Entonces, la expectativa de que este proceso, estamos a abril, un año lleno de elecciones. Además, yo diría, esto es como los alcaldes que se molestan mucho cuando llega una administración y quiere poner normas más allá de lo que dura su vida útil en el gobierno. Entonces, como este es un gobierno que enfrenta 6% de aprobación ciudadana, algunos dicen que es el peor gobierno de la historia, enfrenta una gran movilización social y una gran crítica al tema del transporte público, y en un año lleno de elecciones, incluyendo la elección presidencial, alguien puede plantear, y yo me matriculo en esa tesis, de que el gobierno está apresurando este proceso precisamente porque no quiere que se lo cambien, y legítimamente puede hacerlo. Solo digo que no tengo convicción de que si lo pararon hace 3 años y medio y lo quieran terminar en 6 meses, justo cuando quieren cambiar, este gobierno se cambia, cuando hay una pésima evaluación del gobierno, cuando hay un proceso que está determinando nuevos roles del Estado en la institucionalidad de los servicios públicos, como el transporte público, cuando hay un proceso de esta magnitud. Eso es mi inquietud, Juan Carlos. Presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Presidente. Senador Osandón. Primero me doy la bienvenida en la comisión. Le damos la bienvenida, que no nos ha dado ni la oportunidad. Desgraciadamente se mejoró Navarro, pero bueno. Dos cosas. Decirle al senador Navarro por su intermedio que esté tranquilo, que yo creo que sus amigos no van a gobernar y que el peor gobierno de la historia de Chile no es este. Es bien malo, sí, es verdad, pero está por ahí por los años 70, que él era muy... Pero yo creo que aquí hay que ser más transparente en este tema y ver cómo arreglamos esto en el futuro. No se le olvide quién fue el que creó y quién echó a andar este sistema que nos tiene en las cuerdas, que no fue exactamente, no fuimos nosotros, pero hoy día yo creo que tenemos que ser súper transparentes en trabajar en conjunto, y así lo hemos hecho con el ministerio, para buscar la mejor fórmula para todos, porque este es un tema de Estado, no es un tema de un color político u otro. Por eso mismo que el ejemplo que dio mi amigo Alejandro con los alcaldes no tiene nada que ver. Fíjese que esto lo hizo el presidente Lago y estamos todavía en eso. Esta es una política pública que es para 40, 50 años. Entonces tenemos que darle esa altura y ver todo el tema técnico. Así que eso era, solamente quería darme la bienvenida y un agrado volver a esta comisión. La había echado mucho de menos. Muchas gracias, senador Osandón. Gracias por sus opiniones. Le agradecemos que esté nuevamente en la comisión. Vamos a extrañar al senador Chaguán, probablemente con mucha intensidad. Pero sin perjuicio de lo anterior, mire... ¿En serio? Queremos una política pública en este tema de transporte. Yo no soy de aquellos que como algunos quieren ponerse en los extremos de que unos son buenos y otros son malos. Necesitamos una política pública para el transporte público de la principal metrópolis del país. Y eso es lo que está en discusión. Aquí se cambió el modelo de licitación. Ya el Estado gasta una cantidad de dinero tremendo, costó mucho transparentar cuánto se está gastando y cómo a las regiones no le entregan el fondo espejo de este subsidio gigante. Y se logró dilucidar aquello. En el cambio de operación hay afirmaciones que parece que son ciertas, que es el aumento de costo en la provisión de flota. Algunos creen que no, eso es uno de los temas que queremos dilucidar para tener una política pública. No queremos retrasar el proceso del Ejecutivo, pero tampoco queremos que el Ejecutivo lo acelere indebidamente hasta que no exista precisamente una convicción de que estamos haciendo todo bien, porque estos tienen impacto en la ley de presupuesto y el gasto público posteriormente. Este es el principal subsidio que entrega el Estado, lejos, el más cuantioso.
Ese es el marco en que estamos. Yo le agradezco a Juan Carlos que nos va a traer una información detallada sobre los parámetros que hemos planteado. Nosotros deberíamos en la próxima fecha invitar a los proveedores, porque son los mismos proveedores que hoy están entregando equipos a los operadores, hablar con los operadores, porque ahí hay también una mirada para ver si este cambio sistémico es lo mejor para todos. Yo creo que eso es parte de la inquietud que hay. Pero yo los invitaría a que no tratemos de ver quién, más allá de otras consideraciones, palabras sacan palabras. Y eso no nos va a ayudar a llegar a un buen puerto en este debate. Senadora Orden. Muchas gracias, presidente. Hay un gusto saludar al senador Navarro. Había estado ausente durante un buen tiempo ahí de la sala y las comisiones, y al senador Osandón también. Bueno, saludo al Ministerio de Transporte, a la Secretaría Ejecutiva y a la Biblioteca del Congreso Nacional, que siempre nos apoyan. Yo acá creo que el tema central es que los costos del suministro de flota parecen más altos. Entonces yo creo que tenemos que tener ya la certeza o al menos algún tipo de modelamiento donde comparemos el proceso anterior con el actual y con las variables correctamente niveladas para que sean, como se dice, peras con peras y manzanas con manzanas. Ahora, para tener claro si hay aumento de costos, cuál es ese margen, y también puede ser que se justifique, porque al final del día lo que nosotros queremos es que hayan incentivos en las nuevas licitaciones para aumentar el uso del transporte público, ¿cierto? También tiene un objetivo que es mucho más amplio, pero al menos en las 2 sesiones que he participado, yo todavía no tengo claridad, efectivamente, hay aumento y cuál es el porcentaje, porque no da lo mismo. Porque se habla de un 10%, en otros casos se habla de un 30%, y creo que esa información tiene que ser expuesta en la comisión. Y en ese sentido, presidente, también nosotros habíamos acordado que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, presente también en la comisión. Entonces, yo he hecho de menos también a la DIPRES, porque, como usted bien lo dice, esto tiene impacto presupuestario, tiene impacto en las regiones a través del Fondo Espejo. Entonces, creo que es importante también entre las futuras audiencias tener a la vista la información y la opinión del Ministerio de Hacienda. Yo al menos creo que esos son los temas que tenemos que ir resolviendo en el corto plazo. Y lo otro, yo voy a seguir insistiendo, porque yo tengo la duda de que finalmente el incentivo en esta lógica de la nueva licitación termine haciendo que los operadores se inclinen, por ejemplo, por flota en base a diésel y no en electromovilidad. Hoy día tenemos desafíos, compromisos del Estado de Chile en materia de cambio climático, que tenemos que apuntar a la electromovilidad. O sea, si vamos a hablar de mitigación y de adaptación sectoriales, el Ministerio de Transporte tiene que liderar la electromovilidad. Entonces, yo también creo que esa es una variable que al menos me gustaría tener clara, que si van a estar los incentivos correctos para que la nueva flota sea una flota medioambientalmente sustentable, en base a energías limpias, y que no caigamos en las lógicas anteriores que terminamos con flota diésel. O sea, ya se han dado pasos, hemos comprado buses eléctricos, entonces creo que no podemos retroceder. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Órdenes. Yo creo que vamos a esperar la información, pedirle a la Secretaría reiterar la invitación a la DIPRES y al Ministerio de Hacienda en esta materia, y que podamos ver cómo tener la información más detallada sobre costos, el cambio de este modelo, que es lo que nos inquieta a todos. Don Juan Carlos González. No, que solamente, presidente, que entiendo que el senador Navarro no es miembro de la comisión, por lo tanto quisiera aportarle un par de antecedentes por si no estuviera en una sesión siguiente. Entonces, en primer lugar, que la licitación no es de todo el sistema, es de determinados sectores de la ciudad, son más o menos un cuarto del sistema, lo que está en este momento licitándose. En segundo lugar, que la suspensión del proceso anterior, más que una decisión política, fue una decisión técnica. Para el gobierno no era un buen escenario tener que enfrentar a hacer una licitación
que no teníamos ningún antecedente de que la íbamos a tener que hacer, ¿ya? En tercer lugar, las mejoras en el sistema han sido evidentes, las encuestas de usuarios así lo dicen, las encuestas políticas, los estudios de satisfacción de los usuarios, más las encuestas políticas que señalan que la problemática del transporte público, el Transantiago en particular, ya no es prioritaria en la población. Se han incorporado 2.200 buses nuevos, de los cuales casi 800 son eléctricos. Por lo tanto, creo que yo lo invito a que podamos reunirnos, digamos, en otra oportunidad para poder aportarle más antecedentes, dado que a veces hay impresiones que son antiguas que las que quedan. Y por eso el foco de esta licitación está en ciertamente cuidar los costos, pero también pensar mucho más en los usuarios. Por eso que este modelo nuevo, uno de los énfasis que hace es la mantención de los buses, para que los buses estén todo el tiempo de su vida útil en buen estado y no se empiecen a deteriorar a la medida que se empieza a acabar el contrato, que es lo que pasó con los contratos anteriores, que vimos en las calles los buses cayéndose a pedazos, ¿no? Eso es una de las cosas que se corrige con este nuevo modelo, más otro centenar de cosas que podremos explicar en detalle. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Senador García Huidobro, don Alejandro. Muchas gracias. Saludar a mi tocayo Alejandro Navarro, qué bueno verlo así, lo veo bastante repuesto, así que ánimo y fuerza. Y desearle que esté más tranquilo. Le hace bien estar más tranquilo. El exceso Gracias por cuidarme. de actividad de repente le pasa la... Pero bueno, la experiencia enseña. Bienvenido, Alejandro. ¿Y para qué decir el COTE? La verdad que COTE hemos trabajado durante mucho tiempo y además veo aquí a nuestros ex asesores que están en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, así que espero. Y desearte que te vaya bien, sobre todo en tu experiencia. El tema del Transantiago, uno de los dramas que hemos tenido permanentemente y que ha afectado las finanzas de todo el país, no solamente la región metropolitana y el bolsillo de los chilenos. Así que yo quiero agradecerle a Juan Carlos eso porque, pero ese estudio que es satisfacción, la consulta que yo quiero hacerle a Juan Carlos es si efectivamente en qué momento se hizo ese estudio, porque la realidad es si están en parte de la pandemia o están anteriores a la pandemia, porque sin duda que bajó fuertemente el uso del transporte público en la pandemia. Entonces, me gustaría si ese estudio nos pudiera aclarar si es anterior a la pandemia o no. Gracias. Mire, le propongo que vamos a poder profundizar en esas consultas. Le ofrezco la palabra a Juan Carlos. Y también recordar que en la sesión pasada uno de los problemas que quedó es que cuando se pidió cómo va a impactar esto en la totalidad de costos, la respuesta no fue unívoca. Más bien la ministra dijo que todavía no se sabe. Y eso era una cosa muy abierta. Yo creo que todos entendemos que eso genera diría, preocupaciones. Entonces, quiero situar esta conversación en donde esto es demasiado importante para el país, impacta sobre la vida de millones de personas, impacta en la ley de presupuesto. Por eso este cambio de modelo que se está haciendo tiene que ser algo que estemos todos convencidos, porque si no, claro, se corre el riesgo de que cualquier licitación futura remueva todo este modelo y sea una situación que solo nos va a costar plata al Estado, porque vamos cambiando a cada rato y no nos da una estabilidad que es lo que todos queremos en políticas públicas. Don Juan Carlos. No, muy brevemente, los estudios de satisfacción de usuarios se hacen periódicamente desde el año 2012, 2013, donde se lleva el foco del énfasis en el Transantiago, entonces, no solamente al cumplimiento de indicadores duros de ingeniería y transporte, sino que también a conocer cuál era la satisfacción de usuarios. Desde esa época, en que se crea la gerencia de usuarios en el DTPM, en ese tiempo Transantiago, se llevan haciendo los estudios periódicamente. Hay una serie que está publicada, yo le puedo mandar por su intermedio presidente al senador García Huidobro los links con esos estudios también a todos los miembros de la comisión.
donde se aprecia claramente la mejora en la apreciación de los usuarios del sistema. Eso. Muchas gracias. Esperamos que en la próxima semana podamos profundizar. Senadora Órdenes, perdón. Presidente, bueno, solicitar que los informes se deriven a todos los integrantes de la comisión, ha señalado Juan Carlos eso también, pero basándonos, las encuestas de satisfacción de usuarios me parece que son importantes, y más aún si lo que queremos apuntar es que esa percepción en cada medición sea más positiva. Yo creo que eso es importante, es un avance. Pero muchas vías hoy día están saturadas. Entonces, yo por eso apunto, cada día tiene su afán. Entonces, tenemos que plantearnos objetivos distintos. Y el objetivo es que más santiaguinos se bajen del auto y usen el transporte público. Yo por eso hablo de incentivos. Por eso me gusta la electromovilidad. Porque tenemos que apuntar a disminuir también o sea, hay mucho que nosotros mismos vamos a trabajar y somos uno en el auto a veces. Entonces, ¿cómo vamos haciendo ese giro? Yo entiendo que la encuesta de satisfacción de usuarios es eso, ¿está satisfecho o no con el servicio de red? Pero ¿cómo apuntamos? Yo no sé si tiene información en ese sentido, si ha aumentado al final el número de usuarios versus dejando el auto en casa. Yo creo que por ahí es donde tenemos que apuntar y también que activemos la instancia legislativa, ejecutivo, comisión que habíamos acordado también para ir avanzando entre medio de las comisiones también. La conversación yo creo que es importante, pero esta es una licitación que claramente tiene un impacto en el presupuesto, en la opinión pública, en el reflejo en la región. Entonces yo quiero y espero que podamos apuntar a tener cierto consenso y tener la convicción de que el proceso nos va a dar las garantías del fin último, si tampoco es la licitación en sí misma, es que nos dé las garantías de que ya no, las vías no van a estar tan saturadas, que va a haber un cambio, un giro del transporte individual, privado, no sé, hacia un transporte público, pero para eso tiene que ser un transporte de mejor calidad, al menos esa tiene que ser la percepción. Yo no dudo que la percepción de satisfacción de usuario, o sea, si fuera peor sería ya un fracaso total, nosotros no podemos admitir eso. Entonces, por eso quiero apuntar al otro nivel. Muchas gracias, presidente. Presidente, muy breve. Presidente. Ahí sí, por favor, senador Navarro. Sí. No, para Juan Carlos, si nos pudiera mandar la información. Mira, yo la pedí cuando presidí esta comisión, le pedí a todos los gobiernos regionales nos enviaran el uso de las plata de la ley espejo del FAR. Y ahí está Diego, respondieron no más de 6 regiones. Niegan la información. Los gobiernos regionales se gastan más del 90% del fondo espejo destinado a mejorar el transporte público en las regiones, en todo lo que te puedas imaginar, desde casas para el adulto mayor, edificios o oficinas para el registro civil y la más increíble gama de asignaciones. Esto ha sido un verdadero, en voz de José Miguel Ortiz, bolsillo de payaso en el uso de estos recursos. Entonces, yo no sé, hay una parte de la ley espejo, o sea, sí sé, que se la lleva el ministerio. Yolita, se llevan parte, no entregan todas las regiones. Si tienen la serie de los últimos 10 años de cuál ha sido el recorte desde que rige la ley espejo, que el ministerio ha tenido a su disposición, en qué lo han gastado, y luego la información que tengan de los gobiernos regionales del uso del FAR. Hemos propuesto con senadores de esta comisión cambiar la asignación del FAR y dejarla absolutamente para transporte público en las regiones, porque cada día más el desfase entre la calidad del transporte en Santiago, con 10 líneas de metro, con 7.000 millones de dólares invertidos ahora en proceso, versus la región del Biobío, la segunda región más importante del país, y el Gran Concepción, es una vergüenza. Claramente, lo que tenemos en comparación a inversión en transporte público y en calidad del mismo, está muy distante. Entonces, hemos insistido, la ministra Hook ha dicho que lo quiere revisar, yo confío mucho en su capacidad técnica, tengo mi aprensión en lo político porque ella le hace caso al presidente y así son los gobiernos, en esta monarquía presidencial, a veces los presidentes se equivocan para poder corregir aquello,
pero necesitamos la información, porque la proyección de esta nueva modalidad que nos proponen en el impacto de la ley espejo debiera estar clara por Hacienda, y lo ha dicho el presidente de la comisión, Juan Pablo Letelier. O sea, aquí lo que se está presentando es un modelo que va a tener impacto económico, y si bien puede ser en materia de Hacienda, los senadores, independientemente de la comisión, somos senadores y votamos a la hora del presupuesto. A fin de hacer una votación compleja, yo quiero anticiparla, muy compleja. Va a depender mucho de que haya una muy buena voluntad de recursos, por una historia muy larga respecto a los ministros de Hacienda y cómo se comportan en el último año de su gestión. Pero en este caso particular, yo quiero destacar, y aquí tenemos puros senadores de regiones, el senador Orben de Aysén, el senador Letelier de la Sexta, salvo el senador Osandón, que es de la región metropolitana de Puente Alto. Pero esa información de proyección económica, el ministerio deberá tenerla, y en particular la que estoy solicitando, presidente, si don Juan Carlos tuviera la amabilidad de rescatar esa serie y por cierto la serie también de satisfacción del usuario. Nos gustaría saber quién la hizo, quién hace y cómo se hizo, porque uno cuando va a Santiago tiene una percepción distinta de cómo está la gente contenta con su transporte público. Ahora andan como sardina en lata. Y una de las fuentes, la gente siente rechazo a andar en transporte público por el miedo al contagio, porque va muy apretado. No sé si está la última, pero estamos con un problema que el gobierno, yo sé que está tratando de buscarlo, y esta es la fórmula que propone. Pero para eso necesitamos datos, y he solicitado la información que ya mencioné, señor presidente. Mira, está muy bien. Yo propondría que, sin perjuicio del derecho de todos de pedir toda la información, parece muy bien. El objeto de esta parte de la sesión era para analizar la licitación en curso, para tratar de concentrarnos en eso. Creo que es muy importante, porque es lo que vamos a tratar de hacer en las próximas sesiones, de elucidar si este cambio de modelo es bueno o es malo y cuánto nos cuesta. Diría que eso es lo principal, porque si uno quiere que tenga estabilidad a futuro, es muy importante tener convicción. Respecto a uno de los puntos que plantea el senador Navarro, le pediría a la Secretaría, dado que en la ley de presupuesto quedó establecido una forma distinta en cómo se entrega la información de las platas que están en el Tesoro Público para el fondo FAR, que nos tienen que entregar información, pedir esa información a la unidad de presupuesto del Senado. Si la tienen ya, tiene que estar desglosada por región, ver si ya la han entregado desglosada para que la comisión pueda contar con esa información y ya se cumplió el primer trimestre, entonces no debería haber dificultad. Y sobre la certificación de usuario, al ministerio, no sé si lo ha remitido a la comisión algunos de los estudios que los pueden remitir para que lo podamos socializar. Retomamos este punto la próxima semana con el estudio de costo que va a entregarnos el Ministerio de Transporte, y estaríamos invitando al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES. Muy bien. Pasamos al segundo punto de la tabla. Sí, presidente, es para iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que suspende la inscripción de vehículos en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares, iniciado en moción de los honorables senadores señores Chaguán, señora Goix y señores Letelier, Pizarro y Navarro. No sé si Diego va a hacer la relación del proyecto, el contenido. Paso a compartir también el comparado, presidente, con su autorización. Okay. Presidente, se trata de un proyecto presentado, le digo de inmediato, el 20 de diciembre del 2020, por los honorables senadores que el secretario acaba de reseñar. Es un proyecto de artículo único que incorpora un nuevo artículo segundo transitorio en la ley 19.831, del tenor del que compartí el comparado incorrecto, presidente, disculpe. Venía muy bien, ¿no?
Muy bien hasta ese punto. Y, Mejor el proyecto, pues. y el nuevo precepto, presidente, disculpe, es el que se exhibe en la pantalla, que propone suspender por un plazo de 3 años, a contar de la publicación de esta ley, la inscripción en el registro de vehículos destinados al transporte remunerado de escolares. Ese es el nuevo precepto que se incorpora en la ley respectiva. Quizás habría que hacer algunas correcciones en el tenor propiamente tal del artículo, pero la finalidad queda meridianamente clara. Yo quiero recordar a los colegas que cuando estuvieron las diferentes asociaciones de transporte escolar, ya nos contaron la dificultad que estaban viviendo, producto de la pandemia, donde habían perdido sus ingresos en forma bastante severa. Solo algunos mantuvieron alguna relación con el sistema educacional, transportando algunos aportes de la JUNAEP en el programa de alimentación escolar y o traspaso o distribución en ese tiempo de lo que eran las guías de estudio para los niños en algunos lugares, pero la gran mayoría quedó en situaciones tremendamente precarias. Hay que recordar que este es un sector donde el registro está abierto y una de las inquietudes que tenía el transporte escolar, Ahí compré un paracetamol. precisamente por los problemas de cesantía, hubiese una avalancha de personas hacia este sector, un sector que estaba muy endeudado, pagando todavía mucho de su transporte. Y esa fue la motivación por la cual la comisión, como sé, la mayoría son integrantes de la comisión que firmaron el proyecto y después se invitó a otros que habían trabajado con estas organizaciones a sumarse. Entonces, a mí me parece, como autor, que esto es una necesidad de generar una suspensión, un respiro para este sector de trabajadores, colaboradores con la educación, y que probablemente no se va a normalizar la clase durante un tiempo, y ese era el sentido del proyecto. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Presidente. Senador Pizarro, don Jorge. Sí, perdone. No, yo creo que usted lo ha explicado muy bien, el objetivo es muy concreto y yo creo que es importante dar una señal y tratar de incluir este proyecto en varias de las medidas que estamos pidiendo que se tomen en apoyo a los sectores más vulnerables. En este caso, este sector claramente es un sector de clase media, de pequeñas pymes, de trabajadores independientes, mujeres, o sea, cumple con todos los requisitos que nosotros por lo menos hemos planteado como fundamentales para que se le entregue apoyo y ayudas directas. Me parece sí, que, bueno, ese es el espíritu, sin duda. No sé si le parece a la comisión que pudiésemos, senador García Huidobro. Sí, no, a mí me parece absolutamente razonable bajo las circunstancias que estamos viviendo. Me gustaría la opinión porque en el fondo es un congelamiento por 3 años, y me gustaría la opinión del Ejecutivo, si Juan Carlos nos pudiera dar a conocer la opinión del Ejecutivo. Muchas gracias, senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. En la misma línea del senador García Huidobro, porque claro, primero un poco cuáles fueron los criterios, por qué 3 años y no 1 año o 2, si el contexto que lo explica es la pandemia, porque si hay un objetivo que va más allá de la contingencia, que también es tener un registro mucho más transparente y regular al sector. Entonces, eso ahí si el Ministerio de Transporte pudiera también emitir su opinión. A mí me parece que la iniciativa tiene el sentido correcto, pero tengo la duda de los plazos, no sé, porque no pueden ser 2, 3 para el congelamiento, porque yo entiendo es que a este parque o a este registro no ingresen más, porque hoy día cualquiera puede ir y se puede aumentar de manera significativa, pero ¿cuál es el sentido más estratégico también, más allá de la contingencia? Muchas gracias. Gracias, don Juan Carlos. Presidente, yo antes de expresar la opinión del Ejecutivo, le quiero pedir a Lorena Araya que nos dé algunas referencias de datos
para poder entender el contexto del cual estamos hablando. Luego de su intervención, yo le pediría nuevamente la palabra para poder expresar la opinión del Ejecutivo. Gracias. Se ofrece la palabra, Lorena. Buenos días, presidente. Por su intermedio, quisiera informar en relación a todo lo que se refiere al sistema de transporte de escolares. Este es un transporte privado, ¿cierto?, que en ciertas condiciones está reglamentado en el decreto 38. Actualmente la flota es de 26.634 vehículos, de los cuales se constituyen en buses 6.846 y minibuses 19.788. Cabe señalar que por el tema de la pandemia, este ministerio, de acuerdo a sus atribuciones y también lo indicado por la Contraloría, realizó extensiones de la antigüedad de los vehículos justamente para considerar la situación que ellos estaban enfrentando por no tener el trabajo de la conexión con los colegios. Por lo tanto, se extendió también como otra actividad que también lo podían hacer como transporte privado, ¿ya? También ellos realizaron flexibilidad en el tema de hacer transporte de carga u otros que pudieran realizar según los contratos que ellos pudieran llevar. Es decir, desde el punto de vista reglamentario, este Ministerio de Transporte logró, digamos, extender este tema de las actividades o servicios que daba este transporte escolar. Por esa razón, también en las antigüedades, como lo he planteado, se extendió a un año más, justamente por el tema de la pandemia, aquellos vehículos que estuviesen, digamos, en el tema de poder ser retirados por razones del máximo de la antigüedad, que en este caso, para urbanos, ¿cierto? Los buses tenían 16 años y los 18 según en las zonas extremas, y 22 años el tema del transporte, 20 años el transporte urbano, y solo no se pudo realizar por razones de seguridad el tema de los transportes de buses rurales. El resto sí fue extendido. Como segundo punto, como tercer punto, también podemos señalar que fueron incluidos el transporte escolar en el pago, en el tema del bono y en el préstamo realizado, ¿cierto?, en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, se está trabajando hoy en día también en mejoras en relación a la tramitación digital, de manera que ellos puedan realizar su actividad y tratar, ¿cierto?, que sea todo más rápido y puedan tener la facilidad de los trabajos. Y como cuarto punto, se está trabajando también a solicitud de algunos parlamentarios en el tema de la antigüedad, dado que esta pandemia durante este año 2021 puede continuar. Eso es lo que está en análisis y podemos informar relativo a las atribuciones que tiene este ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Entiendo que no hay una objeción de ustedes. Sí, presidente, yo quisiera expresar nuestra opinión. Antes le puedo pedir la palabra, perdona, Juan Carlos. Presidente. Senador Sandón. Sí, presidente, como usted es uno de los autores de este proyecto, ¿cuál es la razón? Lo que yo no entiendo es cuál es la razón de eximir, de inscribirse en un registro que por finalidad, yo creo, es darle un esquema y un control a que las personas que transporten niños tengan ciertas condiciones de seguridad. Se lo digo por experiencia propia porque como yo tengo hartos niños y teníamos una van chiquitita con un amigo, porque los metíamos a todos los cabros, tuvimos cualquier cantidad de problemas para tener los permisos para llevar nuestros hijos, y me parecían bastante correctas las cosas que me pedían, porque nos exigían estar en un registro y cumplir un montón de condiciones para asegurar que los que llevaban niños, y eso que nosotros no estábamos haciendo ningún negocio ya, cumpliera con ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este proyecto? Porque era más fácil que se autorizara por un tiempo un par de cosas, digamos, simples para ayudar y flexibilizar las medidas a los transportistas. Pero otra cosa es empezar a lo mejor estoy equivocado,
adelgazar las exigencias que al final pueden terminar en un problema de seguridad grave, porque yo he visto en el sector sur de Santiago algunos furgones en condiciones con niños. Esa pregunta a mí antes de dar su opinión. Creo que todos que las personas que prestan el transporte estén en registro y cumplan requisitos. Discusión. Es muy importante porque transportan niños. Se ha establecido una serie de entonces, porque trabajan con niños, porque tenemos personas, etcétera, etcétera. La pregunta es si es que dejamos los que hoy están prestando este servicio con un registro cerrado o se permite que mucha más gente se inscriba, porque hay un problema de la estabilidad de los ingresos para este grupo de personas en estos tiempos. Lorena, yo creo que un poco optimista con la ayuda que recibió los transportistas escolares en este tiempo. Ha sido muy, muy, muy duro para ellos. Hay los municipios que no han podido pagar los contratos porque la Contraloría no les permite, entre otras cosas. No es tan fácil. La idea es cómo damos una protección, es en la línea que dijo el senador Pizarro, don Jorge. Es el sentido de cerrar el registro, no quitarle requisitos. Don Juan Carlos, solamente en forma temporal. Juan Carlos. Presidente, efectivamente el sector del transporte escolar ha enfrentado muchas dificultades en el último año, pero la verdad es que cerrar el parque en sí es la solución que les ayuda a solucionar eso, porque el problema que tienen es que las clases estaban suspendidas. Entonces no había niños para transportar. Es por eso que se hicieron todas las medidas paliativas que se pusieron, incluso el bono del transporte también les llegó a ellos, el préstamo, se extendió la vigencia de los vehículos dentro de lo razonable. Estamos hablando de vehículos que tienen hasta 22 años de antigüedad, por lo tanto la inversión ya está completamente amortizada. Y básicamente este no es un ámbito de trabajo en que se meta cualquier persona porque está cesante, porque hay que abordar una inversión. Y en este momento es muy difícil que una persona se ingrese a este mercado o a este rubro porque no hay clases. Entonces, ¿qué sentido tiene meterse, cerrar el parque a una actividad en que no tiene ningún atractivo en este momento importante? De hecho, las inscripciones en el registro, las 26.000 que están vigentes, que mencionó Lorena, en los últimos 2 años han bajado bastante. Por lo tanto, si hoy día se congelara, de hecho quedaría un déficit de transporte escolar para los tiempos normales. En segundo lugar, es decir, vamos básicamente a la motivación de esta medida, que obviamente sería bien recibida por el gremio, pero no soluciona el problema de fondo, que es que las clases están parcialmente suspendidas en este momento y en otros momentos están totalmente suspendidas. En segundo lugar, en general nosotros como ministerio no somos partidarios del congelamiento. El congelamiento de los taxis ya lleva 27 años y partió por una motivación medioambiental y de congestión, pero finalmente se convirtió en una situación de modelo de negocio, en que el cupo se obtenía en una licitación y después se vendía a un precio determinado, lo cual constituía un patrimonio para el que obtenía este cupo. Es decir, y por último, incluso esa última prórroga que se hizo el congelamiento el año 2020, se consideró una banda de flexibilidad de un 20% en los taxis básicos y un 4% en los taxis colectivos. Es decir, y la verdad es que durante la discusión de la ley de plataforma vimos que básicamente el modelo de congelamiento no había propiciado la mejora del sector, no había propiciado la calidad de servicio para los usuarios, y ciertamente incluso en algunos casos se habían instalado algunas malas prácticas. Por lo tanto, la verdad es que
por un lado, no vemos que esta sea una solución para el gremio, por el problema que tiene que ver con otro orden de cosas. Y en segundo lugar, nos parece que la medida de congelamiento en sí no siempre es conveniente ni acertada. Este es un mercado que funciona bien en tiempos normales. Hay un buen equilibrio entre prestadores y requirentes de los servicios. No tiene barreras de entrada más allá de las inversiones que hay que hacer en los vehículos. Los vehículos requieren inversión porque son cada vez más seguros. Esa seguridad es por los niños y por la seguridad vial también. Por lo tanto, sería muy triste. Y además hay otro elemento que es menor, pero que hay que mencionarlo, que como estos vehículos pueden trabajar además en transporte privado y ahora durante la pandemia pueden hacer incluso transporte de bienes, hay personas que deciden finalmente destinar su vehículo hacia el transporte privado. Y si lo congelamos, esos cupos se irían perdiendo para el transporte escolar. Por lo tanto, nuestra opinión como ejecutivo no es proclive al proyecto. Compartiendo, repito, sí, el reconocimiento de que el sector la ha pasado muy mal en este último año. Muchas gracias. Senador Navarro, antes solo de... Senador Navarro, por favor. Ya. Presidente, está claro que en Chile el modelo de transporte escolar tiene un sistema raro, porque ¿qué transporta? Y esta es la pregunta para Juan Carlos, se la ha hecho la ministra Hood, y se la hemos hecho con el senador Chaguán, también con usted, presidente, cuando le hemos pedido en 3 oportunidades que el transporte escolar, hoy privado, sea transformado en transporte escolar público. Porque todos los subsidios, y esta es la paradoja, que el Estado entrega a los privados en el transporte público, que es privado, todos los taxibuses de Concepción son privados, aunque ya llevan en promedio 10 años de antigüedad porque la chatarrización o el incentivo del FAR no funciona y tenemos una flota cada día más vieja, pero son privados que reciben subsidios del Estado, como lo hacen también las empresas internacionales en el Transantiago, 1.200 millones de dólares al año, pero el transporte escolar, comillas, privado, que transporta 1 millón de niños, y los niños están primero. O sea, creo que aquí hay que revisar, Juan Carlos, para el grupo de asesores del Ministerio, el tema de fondo. Porque si este es el debate, la pregunta es por qué tenemos el transporte de lo más importante para un país, para la familia, para los gobiernos que son los niños, en este sistema precario de administración, que no pueden postular al FAR, por ejemplo, no han podido postular transportando en mi región 2.600 furgones escolares, transportando más de 60.000, 80.000 niños todos los días, no pueden acceder a los subsidios que sí el transporte privado mayor puede acceder, incluso, por cierto, el transporte mayor de carga, que cada día obtiene, cada vez que hacen un paro, le amenazan y paralizan Chile, obtienen del gobierno cuotas de subsidio, no solo desde el tema del impuesto específico del petróleo, sino también en otros muchos ámbitos. Entonces, creo que ha llegado el momento de discutir qué vamos a hacer con el transporte escolar privado para mejorar su condición de seguridad y para hacerle exigencia, pero también entregarle apoyo. Y en este sentido, congelar el parque nos permite abrir un debate. Está claro, es el mercado el que hoy día determina que hoy día no haya nadie interesado en meterse a furgón escolar. ¿Ah? Pero si esa norma tan flexible, el mercado es cruel, decía el presidente Patricio Aylwin, y no resuelve los problemas sociales, se la dejamos al mercado, porque la respuesta que tú nos das, Juan Carlos, es decir, hoy día el mercado determina de que haya un uso bajo en la intensidad de uso, y por tanto no hay problema. No, lo que queremos es que el transporte esté regulado, y transportando niños sea un transporte escolar público con los mismos derechos y exigencias, deber y derecho que tiene el transporte público que transporta a los adultos. Entonces, sobre esta materia, yo siento que los gobiernos, este gobierno, pero también el anterior gobierno,
se lavan las manos. O sea, creen que esto es un problema menor, que es un tema de la familia que se compró un furgoncito que le permiten manejar solo al dueño del furgón. Y Juan Carlos, tú sabes que eso no ocurre. No siempre el dueño del furgón puede manejar como la ley lo establece su furgón. Entonces, hay un número elevado de demanda de los transportistas escolares que están organizados a lo largo de todo Chile y en las regiones que el gobierno y los gobiernos no han querido atender. No quieren sumarse un cacho más, un problema más. Y dejan en el mercado y no en la regulación del Estado, como debe hacer todo tipo de transporte, y más aún tratándose de los niños. Más aún tratándose de los niños. Y cada vez que hay un accidente, esto se pone de moda y no hay que esperar aquello. Entonces, congelar el parque nos permite revisar. ¿Qué está haciendo el gobierno, la ministra Hood, con la licitación en el punto anterior? ¿Eso no es la licitación, un congelamiento del parque del transporte público en Santiago? Es un congelamiento. ¿Qué es el acuerdo de perímetro que acaban de firmar, que todavía no se resuelve en mi región, porque no va a haber licitación? El acuerdo de perímetro es un congelamiento del parque. O sea, esto que estamos discutiendo, el gobierno ya lo ha autorizado, lo promueve y lo usa con el transporte mediano y con el transporte mayor de pasajeros. Pero dice que no está de acuerdo o tiene dudas. Yo lo invito, Juan Carlos, a que en base a este proyecto de ley que propone congelar, que es una medida inmediata, que no le cuesta plata al gobierno, que puede ser de fácil despacho, generar las condiciones de 3 años para ver cómo el gobierno se sienta con el Congreso, con los transportistas escolares y busca un modelo de regulación del sector que favorezca la seguridad, que favorezca el transporte público de niños y permita tener un transporte ejemplar y a estos pequeños emprendedores, a pesar de que, digámoslo francamente, hay también empresarios que han comprado 5, 6, 7 máquinas, o sea, hay que distinguir entre aquellos que han hecho esto un legítimo iniciación de actividad, de un negocio, con aquellos que poseen un solo furgón y que tienen problemas respecto al tema de renovación de furgón, de pago de cotizaciones provisionales, porque reincorporarse a la actividad les va a exigir que paguen cotizaciones provisionales que en 2 años no han pagado porque no han podido, porque no tienen ingreso. O sea, los problemas que va a enfrentar este sector una vez que se reanuden las clases presenciales y los niños, nuestros niños vuelvan al colegio, es mayor. Y creo que es importante un ceteris paribus, es decir, congelar la variante por tener este objetivo del proyecto, no modifica, nadie quiere entrar, solo nos permite seguridad, nos obliga a todos a discutir los temas de fondo del transporte escolar hoy privado y que tengo la convicción de ser público. Eso es, presidente. Presidente, pido la palabra. Decir lo siguiente, solo para efecto de todo. Esta conversación la tuvimos en un tiempo con la agrupación, con la señora Verónica Contreras, y donde ellos que transportan más de 1 millón de niños diarios en tiempos normales, eso ya no existe hoy, la mayoría no recibió ni los bonos ni los préstamos. Tenemos que recordar, no es difícil para este dinero, compra un transporte y listo para trabajar, se meten muy fácil, la verdad. Tener unos 3 años les permite ordenar su situación previsional también, porque tienen trabajadores que tienen que pagarles, son varios que los acompañan. Y yo diría que es bueno pensarlo en forma más global, la razón de este proyecto. Senadora Sandón. Mire, presidente, lo que pasa es que escuchando al senador Navarro con un discurso del año 82 debe ser, o 33, primero yo creo que él comete errores muy profundos. ¿Quién dijo que el transporte escolar en Chile es malo? Al revés, la gente lo ha hecho extraordinariamente bien. O sea, justamente de las cosas que no, ¿para qué hacerlas públicas cuando lo hacen bien? Es más, por lo menos en las comunas que yo más conozco, que son comunas pobres, muchas dueñas de casa
el sustento de la familia es un furgón y lo hacen impecable. O sea, ojo, estamos en una pandemia. Por eso estamos en este problema. Si no, no estaríamos hablando de esto. O queremos otro Transantiago. Los niveles de accidentabilidad son bajísimos, bajísimos. Hay un trato súper personal. Hay un trato personal entre los niños y la familia, a quién los lleva. Eso es lo que nos dice la calle cuando uno conversa con la gente. Es más, es tan bueno el servicio que en sectores bastante vulnerables la gente prefiere pagar un furgón que pagar el colegio. Porque me acuerdo cuando teníamos los colegios particulares subvencionados que había una cuota, mucha gente decía yo prefiero gastarme la plata en un furgón que le da la seguridad y que sé que mi niño llega al colegio a la hora, etcétera, etcétera, y no pasa frío. Entonces, yo creo que aquí estamos mezclando los temas. Esto fue una pandemia, no porque el sistema anduviera mal. Y también creo que la intención es muy buena, la de los que plantearon este cierre, pero no soluciona el problema tampoco. Para nada, todo lo contrario, lo puede agravar. Yo creo que el tema es cuando se regularicen las clases. Esto es bien parecido pero con más profesionalismo, por el control de lo que pasó en las crisis anteriores, donde aparecieron los taxis colectivos. Antes no existían los taxis colectivos. Y después de una crisis aparecieron los taxis colectivos. Yo le quiero decir que en el área sur de Santiago el sustento más potente de las poblaciones vulnerables son los taxis colectivos. Algo que partió como por una enfermedad, terminó siendo un sistema bastante eficiente, porque además quienes diseñaron nuestras ciudades nunca pensaron que la gente iba a dejar la bicicleta y los pasajes no caben en las micros, etcétera. Por tanto, hay todo un trabajo bien profundo y bien simple de la vida diaria. Entonces, pensar que el transporte escolar tenga que ser público ahora, cuando es de las cosas que han dado bien, además es liquidar una cantidad de microempresas, y no conozco ni un gran empresario metido en esto, porque esa es la tranca que siempre tienen. Tener 5 furgones no significa ser empresario ni grande, pues, por favor. Y la mayoría tiene 1 o 2. Y ojalá tuvieran 10 si pueden crecer, porque eso es porque la gente progresa. Pero este sistema, presidente, andaba impecable. Se cayó el sistema, claro, se cayó porque tenemos pandemia. Entonces, esa es una discusión un poquito anticuada. Estamos hace 5 minutos conversando el forrito que tenemos con el Gran Santiago, de la cantidad de plata que gastamos, porque todos criticábamos las micros amarillas, pero nos costaban 0 pesos, ¿verdad? 0 pesos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Yo propondría lo siguiente. Hay una discusión que nos plantearon los transportistas escolares. Nadie quiere, bueno, en esta etapa que el transporte sea público. Sí que puedan ser considerados como público, que es distinto, a efecto de que puedan recibir subsidios estatales que cumplen una función pública, que es la discusión que... Yo lo que no entendió el senador... Entiendo que ese es el espíritu, para que puedan recibir apoyo del FAR, pero que sigan siendo operados por privados en todo momento. Yo creo que aquí, en este tema, la Comisión había asumido un compromiso con los operadores de transporte escolar. Entiendo que el Ejecutivo tenga una opinión distinta, quiero decirlo, pero creo que es muy importante el que demos señales de protección a un sector que está absolutamente fuera. Aquí no hubo una efectiva política de apoyo a este sector de la clase media, que eran muy desprotegidos, y van a tener 1 año o 2 por delante muy, muy malos. Entonces, quiero ofrecerle la palabra a Juan Carlos y someter a votación la idea de legislar, porque tenemos aún otro tema y ya estamos pasadito a la hora. Don Juan Carlos. Muy brevemente, presidente. En primer lugar, quisiera aportar el antecedente que sí hay transporte de escolares subsidiado en las zonas extremas del país, ¿ya? Y en aquellas donde se justifica y eso lo financia directamente el ministerio, no el FAR. Es una primera cosa. En segundo lugar, el bono de transporte, que fue quizá el único bono sectorial que se aprobó durante la pandemia el año pasado, incluyó al transporte escolar. Las personas que no recibieron fue porque recibieron otro tipo de ayudas que eran incompatibles con el bono. Es un tema que el Ministerio de Hacienda podría despejar fácilmente. Y en tercer lugar, la aprehensión, no puedo dejar de expresarla,
de que haciendo un primer congelamiento después se va a eternizar en el tiempo, como ocurrió con los taxis. Gracias. Presidente. Senador García Huidobro. Sí, yo creo que no es bueno estar comparando la situación de los taxis colectivos y taxis por la historia que tenemos. El congelamiento parte fundamentalmente por el fracaso del Transantiago. Y la manera de justamente proteger, inclusive en algunas regiones, congelamos el parque regional, porque como iba a ser un éxito el Transantiago, se iban a ir todos estos taxis justamente a las regiones. Entonces, la historia es distinta. Hoy día estamos en una pandemia. La duda que a mí me salta, efectivamente, es si al congelar este parque de los transportistas escolares, no vayamos a incentivar el pirateo en el transporte escolar. Porque sin duda siempre hay una escapatoria. Entonces, yo creo que, presidente, creo que 3 años es un poco mucho. Creo que yo lo pensaría un poco, podríamos a lo mejor ver de común acuerdo con el Ejecutivo, llegar a un intermedio, suponiendo que la pandemia de aquí a un año ojalá estemos lo más regularizados posible. Pero esto ya está tirándolo a 3 años, creo que es bastante complejo. Yo creo que... me parece bien lo que plantea. Pasa lo siguiente, hoy día muchos de ellos están en el delivery. El trabajo que han tenido, por lo menos en parte de nuestra región, presidente, y en muchas partes de Santiago, ellos han ido a trabajar justamente otro tipo de actividades. Y por lo tanto, yo no sé si el congelamiento les puede afectar o el utilizarlo para otras actividades. Es una consulta que yo quiero hacer, porque si está destinado solamente a transporte de escolar, a lo mejor les podríamos estar quitando la posibilidad de estar haciendo otro tipo de transporte. Eso es mi consulta. Yo creo proponer, podemos aprobarlo en general, reducirlo Para la inscripción. Yo proponer que podamos aprobarlo en general, presentando la indicación unánime de que sea por 2 años. Y generamos un debate en ese contexto. Todos queremos que esto sea absolutamente transitorio. Yo creo que eso tiene que ver con la emergencia que estamos viviendo. Me gustaría en ese contexto ponerlo en votación. Presidente, una pregunta. Ya estamos a la hora, son las 11:30. Presidente, Sandón. Muy corto. ¿El proyecto especifica que es por 3 años? El texto hoy dice 3 años. Nosotros como comisión podemos acordar de presentar una indicación o podemos dejarlo para la próxima semana, pedir que lo podamos discutir en general y en particular a la vez, para explicitar este COVID de forma tal que vaya a la sala con los 2 años. Que es la propuesta del senador García Huidobro, que me parece todo razonable. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Pedimos la autorización a la sala y lo vemos la próxima sesión. Don Diego. Sí, es de artículo único. Justamente el reglamento ya autoriza a la comisión a discutirlo en general y en particular. O sea, si lo aprobamos en general, hacemos una indicación para que queden 2 años. ¿Les parece? ¿Toma la votación, presidente? Sí. Senador García Huidobro, ¿cómo vota usted? Yo estoy a favor de la idea de legislar. Tengo las dudas de los 2 años. Yo lo dejaría en 1 año para ver qué pasa. Porque esperemos que de que 1 año ya el país va a estar vacunado. Esperamos lo antes posible y veamos qué va la reacción. Y después lo podríamos renovar si hay una experiencia positiva, pero dejarlo ya 2 años, yo le pediría si fuera por 1 año, presidente. Y yo por 1 año estaría... Votémoslo en general. Y la próxima sesión les propongo lo siguiente, votémoslo en general ahora y lo vemos en particular la próxima sesión. Porque primero hay que votarlo en general, lo único que quiero decir. Sí es. ¿Habría unanimidad para aprobarlo en general? Sobre la base de lo que usted dijo. De que vamos a reducirlo del periodo. Nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros, sí. Senador Órdenes, ¿estaría de acuerdo?
Sí. Sí, presidente, sí, una duda para la Secretaría, porque como es artículo único, o sea, se puede aprobar en general. ¿Entiende que se aprueba en general y particular? Esa es mi duda. No, lo Pero- aprobamos en general ahora y tenemos la posibilidad de en la próxima sesión verlo en particular entre nosotros. Antes De acuerdo mandar- con el artículo 127, si la comisión lo acuerda así, se puede aprobar solo en general. Y se abre un plazo de indicaciones. Estoy de acuerdo, entonces. Gracias. Senador Pizarro. Presidente, Ya. Ya, entonces daríamos por aprobado en general el proyecto En esas condiciones. en estas condiciones. Ya estamos en la hora, entonces el otro proyecto va a tener que esperar, pero es un proyecto que en esencia, solamente quiero decirle, es un proyecto que tenemos que resolver, pone más trámite burocrático a la instalación de antenas. Y lo que nosotros queremos es ir en la otra dirección. Por eso quise ponerlo en discusión, porque necesitamos ver qué medidas adicionales podemos poner en el proceso de generación de infraestructura de antena, en particular con 5G que viene, que facilite las cosas. Pero lo vemos en la próxima sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Perdón, dejo presentar, disculpe, Jimena, y a todos, dejo presentar la renuncia a la presidencia. Entiendo, la próxima sesión tiene que asumir, de acuerdo a los compromisos, un nuevo presidenta. Entiendo. se le estaba olvidando al leer la renuncia. Va mejorando la cosa. Pero lo recordó. Vamos, pues ya hay que- Bien callado, ¿no? Si podemos estar de acuerdo unánime, quiero presentar la renuncia y de inmediato dejamos elegida a Jimena como presidenta de la comisión para que asuma la próxima sesión. Ya Tiene sé. que ser la próxima sesión, presidente. Sí, que asume la próxima sesión, pero lo acordamos ahora. Eso. Senador, Bien. Muy bien, muy bien. Bienvenida, presidente. Gracias. Juan Carlos. Presidente, solamente expresar el agradecimiento de nuestro ministerio, particularmente a la ministra Hood, por su periodo de conducción. Tuvimos los mayores espacios de entendimiento, diálogo. Antepusimos frente a todo el rigor técnico, la conveniencia de las personas, y por lo tanto creemos que ha sido un periodo muy fructífero. Se lo agradecemos de verdad, sinceramente, y desearle el mejor de los éxitos también a la senadora Órdenes en su cometido. Muchas gracias. Presidente. Sí. Yo voy a reclamar mi agradecimiento a mi Yo presidencia. me tengo que retirar, tengo que ir a una comisión, colegas, disculpen. Senador. No, solamente para agradecerte, presidente, el esfuerzo. Creo que es una comisión que ha trabajado muy coordinadamente, hemos llegado a bastante de acuerdo. Agradecerle también a todo nuestro equipo, a Luis, a Diego y a todos los asesores también de tanto de transportes como del ministerio, con el fin de telecomunicaciones. Veo a Juan Carlos, a Pepe aquí, a Lorena. Así que agradecerle todo el esfuerzo y agradecerle a Juan Pablo. Espero que tenga esta comisión. Sí, vamos a ir a la comisión de todas maneras. Ya, perfecto. Tremendo abrazo, ¿eh? Estén bien. Y bienvenido. Chao. Vale, nos vemos. Chao.